Espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a repasar el motín de Aranjuez, que como decíamos en clase es el momento en el que toda esa tensión que se ha ido acumulando, sobre todo durante la última etapa del reinado de Carlos IV, con Godoy como favorito, pues es cuando toda esa tensión va a estallar. Como ya hemos visto en anteriores vídeos y en clase, no es el primer motín, la primera revuelta de la historia de España. Los motines y las revueltas han sido habituales ya desde la Edad Media, y siempre los ingredientes han sido los mismos. Crisis económica, crisis de carácter social, política, hambrunas, epidemias, conflictos sociales, etcétera. Bueno, vamos a repasar cuáles son las causas de este motín y sobre todo cuáles son sus consecuencias. En cuanto a las causas, son variadas, pero la causa directa, por lo tanto, la causa que provoca el estallido de este conflicto, de este motín, es el Tratado de Fontainebleau que se firma en 1807. Un tratado firmado por Godoy y por Napoleón, que básicamente, si procedemos a su lectura, pues comprobaremos que incluye dos partes. Una primera parte, que son, digamos, los artículos que podrían considerarse oficiales, y luego una serie de artículos de carácter secretos, es decir, firmados en petit comité, es decir, discretamente por Godoy y Napoleón. Bueno, básicamente, ¿qué hace este tratado? Este tratado autoriza, es decir, permite a las tropas napoleónicas, al ejército francés, atravesar la península ibérica con el objetivo de atacar Portugal. Los portugueses quizá hubieran esperado un ataque por vía marítima, pero no esperaban un ataque por vía terrestre, porque para ello debían primeramente atravesar y por tanto invadir España. Y no concebían los portugueses que una república de carácter revolucionario pudiera atravesar tranquilamente una monarquía para llegar a invadir Portugal. El caso es que Godoy y Napoleón pactan esto, pero es que además en la convención secreta, es decir, en la parte secreta del documento, lo que hacen es pactar el reparto. Se van a repartir Portugal, incluyéndose la creación de un reino, de un principado, para el propio Godoy. Claro, Godoy encantado de la vida. O sea, un don nadie, una persona que no era ni siquiera noble, va a acabar convirtiéndose en rey, teniendo su propio reino. El caso está en que esta es la causa, digamos, directa. Y vamos a explicar un poco la causa directa del motín. Y vamos a explicar un poco por qué. Fijaos, en febrero de 1808, Napoleón proclama Portugal como parte del Imperio francés. Y esto es un poco lo que decía en clase. Aquí, toc toc, hay alguien, Godoy dice, pero vamos a ver, pero esto no es lo que habíamos firmado tú y yo, porque tú y yo nos habíamos repartido Portugal. Entonces tú ahora lo que estás declarando es que toda Portugal pasa a formar parte del imperio francés. O sea, perdón, sí, del imperio francés. Entonces, pues esto no tiene demasiado sentido en cuanto a lo que firmamos. Napoleón está incumpliendo, obviamente, el tratado. Lo que no va a incumplir es la parte de vamos a atravesar España para llegar a Portugal. Entonces lo que hace Napoleón es comienza a enviar tropas hacia Portugal. Ese es un poco el pretexto, esa es la excusa. Oye, vamos a invadir Portugal, por lo tanto, tal y como acordamos, pues vamos a atravesar la península. En un primer momento, pues los españoles reciben a las tropas napoleónicas con júbilo, con exaltación, con alegría. Fijaos, los liberadores nos van a liberar del yugo de este monarca absolutista. Obviamente las ideas revolucionarias ya habían llegado a la península, se sabía lo que estaba pasando en Francia, todo lo que había pasado desde 1789. Entonces, ¿qué cambia? Pues cambia el hecho de que las tropas imperiales comienzan a conquistar ciudades. Conquistan Barcelona, conquistan Vitoria, ¿vale? Y llegan incluso a Madrid con el objetivo de conquistarla. Claro,
Eso a la población no le acaba de cuadrar. Entonces es el caldo de cultivo perfecto para que estalle un motín, para que estalle un conato revolucionario. Y esto ocurre el 18 de marzo de 1808 en Aranjuez, una ciudad próxima a Madrid. ¿Por qué Aranjuez? Aranjuez? Porque es el lugar donde residían la familia real, incluyendo el propio Carlos IV. Se habían refugiado allí por recomendación del propio Godoy para que se sintieran y estuvieran más seguros que en la villa y corte de Madrid. Entonces, tenemos, para resumir, las causas del motín, las consecuencias del tratado que acabamos de ver, y luego tenemos a Fernando VII, que ya desde hace un tiempo está siendo seducido por la nobleza y el clero para que tome partido. ¿Partido contra quién? Obviamente contra Godoy y contra Carlos IV. ¿Por qué la nobleza y el clero están interesada en que Godoy desaparezca del mapa? Obviamente por ese objetivo que tenía Godoy con las desamortizaciones. Esas desamortizaciones que pretenden, para entendernos, quitar la propiedad de la tierra a los miembros del clero, pues eso al clero no le interesa obviamente perder la propiedad de esas tierras porque esas tierras les generaban rentas. Por lo tanto, el clero y la nobleza se posicionan en contra de Godoy y empiezan a tratar de convencer a Fernando VII para que tome las riendas del reino. Y luego tenemos la crisis económica que habían provocado en primer lugar la guerra contra Francia y en segundo lugar la guerra contra Gran Bretaña. Entonces, el día anterior al motín se extiende el rumor de que los reyes están tratando de huir. Claro, la gente que sabía lo que había pasado en Francia, que a Luis XVI lo pillaron con el carrito del helado tratando de huir, pues la gente se pone bastante nerviosa. Pero de todas formas, aunque las masas estén nerviosas, tiene que haber alguien que lidere, alguien que dirija hacia dónde ir, contra quién ir, etcétera. Esos que dirigen, obviamente, tienen muchísima relación, son muy próximos a la nobleza y el clero, y son los que envían allí a las masas populares. Entonces, una parte de la turba, una parte de las masas de las clases populares, pues va hacia el Palacio de Aranjuez y otra hacia la casa de Godoy. Ante esta situación, pues imaginaros, Godoy pues se ve obligado a renunciar a su cargo y Carlos IV a abdicar en favor del príncipe de Asturias de Fernando VII. Pero tener en cuenta una cosa, Carlos IV está renunciando obligado por las circunstancias. Él no quiere abdicar, él quiere continuar siendo rey. Y para tratar de continuar siendo rey, reclama la ayuda de Napoleón. Aquí tenéis un fragmento de la carta que Carlos IV le envía a Napoleón reclamando esa ayuda, ¿vale? Que intermedie para que Carlos pueda recuperar el trono. Y Napoleón lo que hace es convocar a padre y a hijo en Bayona, una ciudad al sur de Francia. Y una vez que ambos están ahí, pues Napoleón aprovecha las circunstancias para convencer a ambos de que abdiquen sus derechos sobre la corona. ¿En favor de quién? Pues del propio Napoleón. El propio Napoleón se convierte en el nuevo rey de España, pero, oh sorpresa, a Napoleón no le interesaba la corona, lo que le interesaba era el control sobre el país. Y por tanto, pues cede la corona a su hermano, a José I Bonaparte. Y comienza una nueva etapa en la historia de España, una etapa en la cual José I reinará, pero no convencerá. Y ese no convencer, pues acabará derivando en una guerra contra el francés, una guerra de independencia, ya que José I, aunque tuvo sus apoyos entre los afrancesados, ya lo veremos en el próximo vídeo, pues la mayor parte de la población estaba en contra de un rey que consideraban extranjero. Pero bueno, esto ya es otra historia y lo veremos
en el próximo vídeo cuando hagamos referencia al gobierno de José I y a las causas y desarrollo y consecuencias de la guerra de independencia. Espero que os sirva de ayuda para estudiar esta parte del tema y cualquier duda, recordad el foro y en clase. Un saludo.